Hoy, Viernes Santo, es el único día en el año que no celebramos la misa, recordando y contemplando el acto de amor que Jesús tuvo por nosotros. Por eso hoy se celebra la pasión del Señor. Como vemos, el altar está desmantelado, no hay flores, también signo de esta conmemoración, de este recuerdo, de este memorial de la pasión de Jesús. Hermanos, aquí reunidos y en comunión con los que nos acompañan desde nuestras redes sociales, compartimos este Viernes Santo en el silencio y la oración. Hoy conmemoramos una muerte gloriosa, pero muerte al fin. Jesús el Señor muere en la cruz. Tenemos la mirada fija en Cristo crucificado. Ante Él, ante su entrega total, nos sentimos débiles y pecadores, pero estamos aquí movidos por la fe, la admiración, el agradecimiento y el amor. Por eso queremos acompañarlo, queremos manifestarle nuestro amor imperfecto pero sincero, porque Él nos amó hasta el extremo, Él nos salvó, Él nos liberó de la muerte y del pecado. Miremos el altar. Está desnudo, sin mantel, sin candelabros ni adornos. La familia cristiana vive una jornada de dolor. Nos ponemos de pie para recibir a Monseñor Santiago, quien presidirá esta celebración. Otro signo propio de esta celebración es que tampoco se anima la misa con canto, signo de esta situación, este momento de muerte de Jesús. En este día, nuestro obispo Santiago se postrará en señal de la tristeza que la Iglesia experimenta por la muerte de su divino esposo. Adhiramos a este gesto. Acompañamos con nuestro silencio y oración. Los invito a ponerse de rodillas. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, la figura profética del Salvador, del servidor sufriente que vemos en la lectura, es imagen de Jesús humillado y abrumado de dolores. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él,
porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque quedarán y verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su muerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la paz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos cantando. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y cuando, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Hermanos, nos disponemos a conocer los detalles de la pasión y muerte de Jesús como narra San Juan. No es una noticia más como lo que aparecen en los diarios y noticieros. Es el drama de amor de nuestro Dios que se hizo hombre, padeció y murió por cada uno de nosotros. Abramos los oídos, pero sobre todo el corazón, para sentir junto a Jesús que nos amó y se entregó por nosotros. Ponemos de pie para escuchar la pasión de nuestro Señor en silencio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias, designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos cuando Jesús le dijo: soy yo. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste.
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey?
Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados trajeron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que al César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de abajo arriba, se dijeron entre sí: No la rompamos.
Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya estaba todo cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían crucificado con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Sin duda la liturgia del Viernes Santo, que es el único día del año que no celebramos la Eucaristía en nuestras iglesias, es una liturgia fuerte y que nos invita mucho a la contemplación. Podemos decir que los que estamos aquí en este templo y los que nos siguen por las redes, tenemos que
como disponer nuestro corazón para que realmente contemplar agradecido la obra de Dios manifestada en Jesucristo y recordar aquello de tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo. Pensemos lo que significa para el proyecto de Dios y para la mirada cariñosa hacia el hombre, creación suya, haber desobedecido el plan, haber querido ser como Dios, haberse apartado. Y sin embargo, ante esa actitud de los hombres, representados en Adán y Eva, Dios que nos amó tanto, envía a su Hijo, que es el Dios con nosotros, este misterio de nuestra fe, un Dios que se hace carne y toma nuestra condición y viene a desandar el camino de Adán y Eva. Y como hemos escuchado en la lectura de la carta a los Hebreos, cumplió, vivió realmente el Señor hasta el extremo también la voluntad del Padre. Aprendió, dice el autor a los Hebreos, sufriendo a obedecer el proyecto de Dios. Y hemos escuchado en la primera lectura, en el libro de Isaías, sí, mi servidor triunfará. Este texto de Isaías es impresionante, la descripción, podríamos decir, tan cristológica, tan hacia Jesús, que nos manifiesta y que sin lugar a dudas nos conmueve, y si la leemos con fe y con un corazón atento y dispuesto, una tierra llamada a ser fértil nos transforma y nos convierte. El proyecto de Dios, misterioso proyecto de Dios, que hace que este Hijo suyo, el Dios con nosotros, venga a peregrinar por la vida, justamente el hombre por excelencia bueno, a sufrir el escarnio del insulto, de la burla y de la cruz. Para todos nosotros es motivo, sin lugar a duda, de una gran gratitud y de una gran conmoción interior. Aquel que es todo amor y aquel que nos manifestó un Dios que es ternura, un Dios que es Padre, un Dios que perdona, un Dios que ama siempre, un Dios que tanto amó al mundo que nos mandó a su Hijo para salvarnos. Así le pagamos al Señor, así le pagamos a Jesús. Y el texto de la pasión que hemos proclamado recién del Evangelio de San Juan nos da como tres claves que me parece importante que las tengamos. Yo creo que cuando comenzamos este tiempo santo, esta semana, decía que era un ejercicio espiritual a modo de retirarnos y ejercitarnos de verdad para contemplar la palabra de Dios de un modo distinto, para leerla más serenamente, para dejarnos interpelar. Así es como debemos leer la pasión, y cada uno podría como sacar mucho y meditar mucho y detenerse en cada aspecto de lo que hemos leído y saber de qué lado estamos o ubicarnos en algún lugar del texto. Todos podemos ser un poco ese pueblo que pide la crucifixión, todos podemos ser un poco Pedro que cobardemente lo niega, todos podemos ser un poco Pilato que se lava las manos cuando hay que jugarse. Cada uno tiene que ver en dónde está ubicado, de qué lado está frente a este misterio de Jesús que se actualiza, su pasión que se actualiza en todo tiempo. Porque también Jesús es crucificado en tantos hermanos nuestros, también Jesús sufre el escarnio en tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, también Jesús sufre cuando no se vive en la verdad y la injusticia, cuando se equivocan caminos,
cuando de alguna manera con nuestro obrar ponemos una espina más a su corona o un látigo más a sus espaldas. Cada uno tendrá que ver cómo descubrimos a Jesús también en el rostro de los necesitados, de los más pobres, terrible plaga de nuestro tiempo y de nuestra patria, de los que están más descartados o no tenidos en cuenta. Pero en este texto, como ahí decía, tres claves. El Señor que sale al encuentro, van a buscarlo para condenarlo en un vil juicio, cobarde y mentiroso, como a veces vemos también en nuestros tiempos. Jesús sale al encuentro y dice: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Buena pregunta para nosotros. ¿A quién buscamos? ¿Quién es el Jesús a quien seguimos? Así como despectivo a Jesús el Nazareno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Buscamos a Jesús el Nazareno. Y Jesús le da la clave de su autorrevelación: soy yo, soy yo. Ahí un poco se van para atrás, quizá asustados, porque hace alusión ciertamente a la revelación de Dios. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero hombre que en nuestra condición está dispuesto a sufrir todo en nombre nuestro. Nosotros sí merecimos tantas cosas. El Señor Jesús no merece lo que vivió, pero por amor sin límites hasta el extremo lo entrega para nuestra salvación. En este nuevo Viernes Santo podríamos respondernos a modo de conversión nueva: ¿a quién buscamos? ¿A qué Jesús buscamos? ¿A qué Jesús seguimos? ¿A qué Jesús hacemos presente? Porque estamos llamados, y este tiempo nos prepara para la renovación del bautismo, a tener presente que representamos, hacemos presente de nuevo a Jesucristo, a Jesús en nuestras actitudes, palabras y aún sentimientos. Esta es nuestra vocación y a esto hemos sido llamados, a ser presente de nuevo a Jesús, que es Él, el Dios con nosotros, el Emmanuel, a quien alabamos y por el cual entregamos toda nuestra vida y lo seguimos, no sin esforzarnos y exigencia, pero con la certeza que estamos llamados a representar de nuevo la vida de Jesús en nuestras vidas. Él es el Rey. No a modo de burla nosotros decimos: tú eres Rey. Tú eres el Rey de todos y por lo tanto queremos dejarnos conducir por tus mandatos. Nosotros no queremos que te crucifiquen, pero a veces en nuestras actitudes cobardes te crucificamos en persona o por medio de otros. Cuando no nos comprometemos o cuando no damos testimonio de la vida cristiana con valentía, con todo lo que implica, no queremos que te crucifiquen. Rezamos, confiamos, renovamos nuestra fe, pero a veces nosotros te crucificamos. Pero el Señor, en su infinito amor, en el momento de la cruz también nos dice que le pide al Padre que nos perdone porque estamos equivocados, porque no sabemos. Y el texto de San Juan de hoy nos da una clave también muy bonita y muy consoladora, que es bueno renovar. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, en el momento más importante, en el momento donde la verdad se juega, que es la muerte.
donde todo se ha cumplido, como dice Jesús, quizá aludiendo o haciendo alusión a la creación y al relato del Génesis. Después del séptimo día vio que todo estaba hecho, ahora todo se ha cumplido en esta nueva creación que nos da la posibilidad de recuperar la vida para siempre. En ese momento trascendente nos entrega a la Virgen. Vamos a hacer un ratito también una oración a María al pie de la cruz. Pensemos el corazón de la Madre, seguramente corazón destrozado pero con esperanza, porque era una mujer confiada y peregrina de la fe. Entrega a su Hijo este misterioso plan que el ángel le había dicho, nacido de Dios por obra del Espíritu Santo, que seguramente lo habrá visto y contemplado tantos años de Jesús, de su vida, y lo habrá visto así, entregado por el desarrollo y el progreso de su pueblo, de su gente, entregado para cumplir el proyecto de Dios, para no esquivarle al cáliz que venía a beber, que es la cruz, justamente, que no es un instrumento de tortura para Jesús, sino que es la actualización salvadora y redentora. Podríamos decir la cruz que es signo de la vida y es signo de la vida que no termina, que no es instrumento de tortura, sino es instrumento de amor. En ese momento cambia el Señor, a Él lo cambia por nosotros y le entrega a la Virgen, a Juan, pero en Juan a cada uno. Que en este Viernes Santo entonces renovemos la alegría de saber que María, Nuestra Señora, y de los dolores, con un corazón desgarrado, al pie de la cruz, desde el inicio del proyecto de Dios en su vida, dijo hágase, y fielmente hasta el fin, también hasta el extremo, acompañó la vida de Jesús. Tengo sed, dice el Señor. Y podríamos actualizarlo, tiene sed de que vayamos a Él, tiene sed de que le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón, tiene sed para que cumplamos en nuestra vida el proyecto de Dios, tiene sed para que recibamos y vivamos la cruz, que sabemos es como una agresión a nuestra naturaleza y que a ninguno nos gusta, pero la fe le da sentido, la trasciende la mera realidad humana y es don de Dios, como el Señor. No he venido a beber este cáliz, también nosotros transitamos el camino de la cruz. Que el Señor nos renueve entonces la certeza que no caminamos solos, la certeza que el Señor lo hizo primero, que por nuestra salvación entregó su vida sin reserva y que María, nuestra Madre, la mujer de los dolores, estará siempre al pie de la cruz, de cada cruz de sus hijos. Que María entonces nos renueve en la fe, que podamos renovar el deseo sincero de tomar la cruz y saber que en este instrumento no es instrumento de tortura, sino de gozo y de salvación. Que siempre la cruz, nuestra cruz y la cruz de Jesús, deberá ser vivida en clave pascual, que es muerte, pero signo de la vida nueva que el Señor nos da, que así sea.
Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. En este momento la liturgia realiza la oración universal que cada domingo y en cada Eucaristía nosotros realizamos. Justamente se llama oración universal porque toca a todas las gentes, a todos los pueblos, a todos nosotros, como extendiendo las manos en la cruz de Jesús, que su amor nos llega a todos. Por eso la Iglesia celebra en este Viernes Santo la oración universal con la oración que la antecede, con la oración que termina. Nos unimos a este deseo de la Iglesia de rezar por todo el mundo, rezar por la Iglesia, por los enfermos, por los presos, por esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Santiago, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero,
para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Especialmente por esta situación particular de pandemia que en el mundo sufrimos, acuérdate de todos los enfermos de COVID, de aquellos que murieron consecuencia de este virus y de todos aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser querido por esta enfermedad. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por aquellos hermanos que dejaron la vida en nuestras Islas Malvinas y por la fortaleza de sus familias y del pueblo argentino que todavía llora su muerte, por los que volvieron al continente siendo testigos encarnados de que la guerra no es el camino seguro. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre del Príncipe de la Paz, protege a nuestro pueblo argentino para que siempre camine por senderos de justicia, diálogo y de fraternidad.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de hacer la adoración de la cruz, quiero compartirles a ustedes y también a los que nos siguen por los medios. Estamos recordando y estamos viviendo y actualizando los tiempos de Jesús y sin lugar a duda también vamos a la Tierra Santa, a la tierra de Jesús. Sabemos que en esa tierra están con serias dificultades los cristianos para ser custodios de aquellos lugares que vieron caminar, respirar, ver a nuestro Señor Jesucristo. Y de hace tiempo ya en todo el mundo, el Viernes Santo, se hace una ofrenda, las colectas de todos los países, de todas las diócesis, que van justamente a las iglesias orientales católicas para hacer ayuda, presencia a aquellos hermanos cristianos nuestros que viven allí con serias dificultades. Aquí no haremos la colecta, pero adelante está una caja que recibe la ofrenda y todo lo que podamos enviar, dar, también con generosidad todo va destinado a estos hermanos nuestros. El año pasado, con alegría, a pesar de la pandemia, hemos podido ser generosos y más de 80.000 pesos hemos podido entregar para la Tierra Santa. Y la verdad que llena de alegría saber que nuestra humilde ofrenda puede ayudar a estos hermanos que hacen presencia y custodian los santos lugares, que como sabemos en este tiempo donde hay menos turismo, hace más difícil la vida y el sostenimiento de nuestras iglesias, nuestros lugares de culto, nuestros lugares cristianos allí en la tierra de Jesús. Y también, como hemos hecho la oración, hemos pedido por los hombres que han entregado su vida en las Malvinas y aquellos que han vuelto, que deben ser reconocidos cada vez más y mejores como héroes de nuestra patria, soldados de nuestras Fuerzas Armadas y soldados conscriptos de esa conscripción obligatoria que había. Pero pedimos muy especialmente a Dios por el don de la fraternidad de los argentinos. A veces somos especialistas en dividirnos e ir detrás de otros intereses, y la guerra de las Malvinas no debe ser opacada ni ensuciada por intereses económicos ni por intereses de contra nuestras Fuerzas Armadas, sino que debe una vez por todas ser tenida como un hito que nos honra y nos duele a todos los argentinos, donde en esto no debe existir grieta. Así que esta oración que hemos querido poner justamente para que el don de la paz, el don del encuentro y de la fraternidad de nuestro pueblo sea una realidad. El árbol de la cruz, antes instrumento de vergüenza y humillación, desde que fue consagrado por el cuerpo santísimo y por la sangre preciosa del Salvador, se alza glorioso como testimonio perenne de la victoria del bien sobre el mal. Veneremos pues este leño santo y adoremos a aquel que hoy ha sido crucificado. Respondemos al anuncio del sacerdote: venid y adoremos. Como gesto de humildad y de reverencia, el obispo se quita la casulla para adorar y venerar la Santa Cruz. Los invito a adorar la cruz desde sus hogares para quienes nos acompañan por las redes y quienes estamos en nuestros lugares. Monseñor Santiago elevará la cruz donde murió el Señor. Nos ponemos de rodillas. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo.
suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Hermanos, acabamos de dirigir nuestra mirada al Redentor que pende de la cruz. Acerquémonos ahora espiritualmente al corazón inmaculado de María, traspasado por una espada de dolor. Ella Queridos hermanos, queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesús, muriendo
redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, como hemos escuchado en el Evangelio de Juan, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser madre de todos los hombres. Esta imagen, la imagen de Malvinas, la Virgen de Luján que acompañó a nuestros soldados y a nuestras Fuerzas Armadas. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por lo tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Se prepara ahora el altar para que participemos de la Sagrada Comunión. Adoremos a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento que es trasladado al altar. Permanecemos de pie.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Usted es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Adán tomó el fruto del árbol prohibido y nos mereció la muerte como herencia. Nosotros recibimos a Cristo espiga triturada, fruto que pende del árbol de la cruz, y por sus méritos obtenemos la vida eterna. Vayamos a recibir el pan de vida con las hostias consagradas del Jueves Santo. Acompañamos cantando. Para aquellos que no pudieron acercarse a recibir el pan de vida, nos unimos en oración espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me aparte de ti. Amén. En este silencio meditamos el amor de Jesús para con nosotros en la cruz, también ese amor que se manifiesta quedándose con nosotros en la Eucaristía. Por eso hacemos este ratito de silencio, este rato de encuentro con Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, los que están aquí, los que nos siguen por las redes, que han recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a Él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos que nos acompañan desde sus hogares y los que estamos presentes, nos retiramos en profunda oración para seguir meditando este gran misterio de la cruz. Retengamos en nuestro corazón a Jesús crucificado. Muchas gracias a todos los que nos fueron siguiendo, acompañando en esta celebración. Mañana a las 20 horas tendremos la misa de la Vigilia Pascual, así que los esperamos.